Eran justo antes de las 7 de la mañana cuando crucé la puerta principal de la prisión. En este momento, el protocolo de ejecución egipcia ya estaba en marcha. Cuando levanté los ojos, vi las banderas negras levantadas en las paredes, una señal de que una ejecución estaba a punto de ocurrir. Dentro de la prisión, el silencio era absoluto. Cualquier movimiento o sonido inusual fue estrictamente controlado. Después de pasar una segunda puerta, guiada por un joven soldado que apenas había cumplido 20 años, seguía un corredor estrecho y largo hasta que llegó a la habitación para las ejecuciones. Allí, junto a una plataforma de metal con una trampilla, estaban esperando a 2 guardias, un oficial responsable de la operación, un fiscal, médico de prisión y un jeque de la Universidad de Al-Azhar. Poco después, trajeron al convicto, un hombre llamado Sajid Hamdi, con un mono rojo, escoltado por 2 soldados que lo siguieron por sus brazos, ya que sus piernas no lo apoyaron. Subió los escalones de hierro con dificultad y se colocó sobre la plataforma, las manos esposadas en su espalda. Un empleado leyó completamente la sentencia del juez. Cuando terminó, el oficial preguntó: «Hamdi, ¿tienes alguna última solicitud?». El miedo estampado en su rostro, mezclado con lágrimas y desesperación. «I'm innocent, Lord. I swear to God that I didn't kill anyone. They incriminated me, they fit into this story», he shouted, while the officer was coolly answered: «All the evidence are against you. Even the images show you dragging the victim from the train station». Hamdi insisted, pleading: «It's a frame, sir, believe me. But the sentence was irrevocable. And I desire before execution?» repeated the officer. «Sí, que la verdad salga a la luz», murmuró el convicto. Miré al oficial, quien sacudió la cabeza en una señal de asentimiento. Era la primera vez, en 20 años como albacea, que mis manos temblaban. El corazón fue golpeado, el sudor goteó a través del cuerpo. Ese hombre frente a mí parecía realmente inocente, pero no podía expresar mis dudas allí. El verdadero culpable tenía poder e influencias inapelables. En silencio, rezo para que Dios salve esa alma de una injusticia. Pero el destino ya estaba sellado. Con mi mano izquierda, sostuve el brazo del convicto, con la derecha, ajusté la cuerda en su cuello, calculando el tamaño exacto de su cuerpo y peso. Sentí el calor de tu miedo. Poco a poco, puse la capucha negra sobre su cabeza, un procedimiento necesario para evitar que sus ojos se proyecten después de la caída. Luego activé la palanca que abrió la trampilla. La cuerda se estiró, rompiendo las vértebras cervicales y la médula espinal. En 2 o 3 minutos, todo estaría terminado. No hubo más ejecuciones ese día. Firmé el récord de salida y tomé un taxi a casa, exhausto. Esos últimos meses habían sido agotador, pero la historia de Andy comenzó para mí 3 meses antes, en un día ordinario. Estaba en el mercado comprando vegetales de la cena cuando sonó mi teléfono celular. Era el número de mi hijo, Ziyad. «Papá, debes venir ahora mismo», dijo, «de verdad». «¿Qué pasó? ¿Tu madre y estás bien?», pregunté, alarmado. «Somos, pero no lo somos», respondió, enigmático. «No es una vez una broma, hijo». «¿Qué está pasando?». «Ven pronto, padre. Cuando llegues, lo entenderás». Llegué a Motorcycle Taxi, y al abrir la puerta, encontré a Ziyad y mi esposa, Raja, con extrañas expresiones. «¿Qué es?», pregunté confundido. «¿Conoces a alguien que haya desaparecido?», preguntó Raja. Ziyad me entregó mi teléfono celular, «Míralo». Era un vídeo nocturno de una cámara de seguridad, mostrando a un hombre, que parecía ser yo, arrastrando a una mujer joven a los 20 años a un edificio. «Esto es falso. Nunca he estado en este lugar, ni conozco a esta chica». Ziyad retiró el teléfono. «¿Entonces ni si niegas que estás en el vídeo? ¿Ni siquiera admitirás que te perdiste y te disculpas?». «Hijo, este es un montaje. Tú, que tu madre creó con tanto afecto, ¿me tratará así?». «Está bien, papá». «Si es montaje, celebremos tu cumpleaños entonces», dijo de repente sonriendo. En ese momento, Raja entró con un pastel y cantó «Felicitaciones a ti». «Feliz cumpleaños, mi amor». «Hoy queríamos hacer algo diferente», explicó. Confundido, pregunté, «¿Qué pasa con el vídeo?».
Ziyad se rió. Papá, trabajo con programación en un MU. Ley nacional. No fue difícil tomar imágenes de un camarógrafo del peluquero de al lado, editar su cara y ajustar algunos detalles. ¿Dudaste de mis habilidades? Me abofeté el hombro. Eres demasiado, Ziyad. Pero me asustó de verdad. Lo siento, papá. Fue solo una broma para tu cumpleaños. Pasamos un día familiar, algo que no había vivido en mucho tiempo. Después de la cena, salí con Ziyad para tomar un café cerca de la casa en el vecindario de Rod Al-Farad. En los días siguientes, reanudé mi trabajo en las ejecuciones. Vi casos que sacudieron a cualquiera: una mujer que, con su amante, asesinó a su esposo, acuarteló su cuerpo y arrojó sus piezas a las aguas residuales; un traficante de drogas de órganos que secuestró y mató a cientos de niños de la calle; otro que estranguló a la madre en la ley por los celos y el control. Cada ejecución tenía sus particularidades. La mujer que mató a la madre, la ley fue cegada por llorar tanto antes de la última hora. El traficante de órganos trató de suicidarse en la célula. El asesino de su esposo le desgarró el cuello por la fuerza de la caída, llenando el sitio de sangre. Con el tiempo, mi corazón se endureció. No es que me volviera insensible, pero aprendí a lidiar con esas escenas de una manera que me permitió seguir adelante. Hasta que, una noche, de regreso de la prisión en un autobús lleno de gente, abrí mi teléfono celular y vi noticias en un sitio web famoso. Un comerciante de madera de Luxor llamado Sayid Hamdi había sido arrestado en el Cairo después de cometer un crimen brutal. Afirmó inocencia, pero las investigaciones llevaron a un vídeo de un supermercado, donde apareció con la víctima momentos antes del crimen. Cuando se enfrentó, lo negó todo, diciendo que era un doble. Esos detalles me llamaron la atención. Como entusiasta de los casos criminales, vi el vídeo en el sitio y noté algo extraño. Los movimientos de Andy parecían artificiales, como si fueran editados, similar al vídeo que Ziyad había hecho para mi cumpleaños. La diferencia es que, en Egipto, esta tecnología todavía era poco conocida. Andy había sido sentenciado a muerte, pero la ejecución aún no había ocurrido. Mi conciencia profesional me impulsó a investigar más. Afortunadamente, Ziyad estaba en casa cuando llegué. Te mostré el vídeo y le pregunté: ¿eso te parece real o es una edición como lo que hiciste en mi cumpleaños? Papá, para analizar bien, necesito descargar el vídeo y ejecutarlo en un programa específico. Pero estoy ocupado esta semana, respondió. Hijo, esto es urgente. Este hombre puede ser ejecutado en cualquier momento. Ziyad se sintió culpable. Tomó mi teléfono celular, descargó el vídeo y comenzó a trabajar. Después de unos minutos, confirmó: tienes razón, papá. Este vídeo fue fuertemente editado. Quien haya hecho esto es muy hábil. Este hombre puede ser inocente. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Yo pregunté. Primero, no te diga nada a tu madre ni a nadie en el trabajo. Por seguridad. Segundo, deja el resto para mí. Me fui decidido a obtener más información sobre Andy. Gracias a mis conexiones, pude programar una reunión secreta con él en prisión. 2 días después, estaba cara a cara con el convicto, listo para escuchar su versión de los hechos, y decidir, por su postura, si realmente era víctima de un marco o simplemente otro criminal que intentaba escapar de la justicia. El hombre, que debe haber estado alrededor de 40 años, se sentó frente a mí con una postura tensa, como si el aire de esa habitación le abrumara. Incluso antes de abrir la boca, él rompió el silencio con una pregunta temblorosa. ¿Quién eres tú? Su mirada saltó entre las paredes y yo, como si hubiera buscado una salida. Soy Esmaui, Andy. Y soy yo quien decidirá si el veredicto de ejecución contra usted será ejecutado, a menos que me lo diga, con todos los detalles, lo que realmente sucedió. Porque, juro por Dios, si estás mintiendo, no hay nada que pueda hacer. Se tragó con fuerza, sus dedos se estrellaron sobre sus rodillas. Luego, con un profundo suspiro, comenzó a hablar, como si las palabras pesaron toneladas. Estoy diciendo la verdad, señor. No cometí ningún delito. Pero si quieres saber toda la historia, entonces escucha. Una pausa. El sonido de una canción lejana, como si fuera de otra época, parecía resonar en su memoria. Mi historia comenzó hace un año. Mi nombre es Saddam Ditaun, un comerciante de madera en Luxor.
Gracias a Dios, nunca me faltaba dinero, tenía un ingreso fijo de 1000 libras al mes, otro millón ahorrado en el banco. Estaba casado con Barda, hija de Khalid, su bien, que me dio 2 hijos y una hija, Adilla. Siempre fui un hombre tranquilo, casi aislado. Elegí Barda precisamente porque, después de un accidente en la infancia, perdió su discurso, solo podía escuchar. Para mí fue perfecto, el silencio era todo lo que quería. Hasta que todo cambió cuando compré una propiedad antigua junto al Nilo. Era un regalo para mi familia, un lugar donde podríamos vivir mejor que en la antigua casa. Demolí lo que había allí y construí un pueblo de 3 historias. Pero tan pronto como nos mudamos, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por la noche, me desperté y a través de pollos dorados esparcidos en el piso, cerca del refrigerador. Cuando iba a atraparlos, desaparecieron. Pensé que eran alucinaciones, incluso mi hijo, Saeed, 10 años, comenzando a tener pesadillas. Describió criaturas de formas distorsionadas que lo corrían y pollos dorados volando por la habitación. Mi esposa, Barda, que nunca mintió, escribió en un papel que había visto figuras altas, vestidas como los antiguos egipcios, de pie en el jardín de la aldea para amanecer. Entonces sospeché, ¿qué pasaría si hubiera algo enterrado debajo de esa casa? Busqué a un hombre conocido en la región, Arfa al-Ghoul, un cazador de tesorería experimentado. Llegó la misma noche. Dejé a mi familia arriba, me prohibió bajar y seguí un salto al garaje. Allí descubrimos un sótano escondido. Se arrojó al suelo con el estómago, murmurando palabras en una lengua que no entendió, con una sonrisa que creció con cada sílaba. Me pidió que apagara las luces. Cuando obedecí, tomó un puñado de arena, sacó un triángulo en el piso y encendió velas en las esquinas. Entonces, dijo: lo que verás ahora, nadie más en el mundo sabe que existe. Se tumbó sobre su espalda en la arena, cerró los ojos y comenzó a recitar el encantamiento. Las paredes temblaban y las líneas doradas aparecían en el aire, como si algo estuviera desgarrando entre dimensiones. Fue entonces cuando vi, a pocos metros de distancia, cerca de mi auto, 3 pollos dorados, real esta vez, girando en un círculo, como si bailaran. Arfa luego gritó hacia el vacío: «Oh siervo de las estatuas, déjanos entrar en tus tierras. No nos niegues tus riquezas». El piso temblaba. Arfa se tambaleó, el sudor goteó por su rostro y gritó: «Libérate de tu prisión eterna. Vuelve de donde viniste. Tu tiempo ha terminado». Las velas ardían más intensamente, y una criatura surgió de las sombras, un enorme perro negro con ojos rojos como brasas. Él rodeó a Arfi, gruñendo, y por un momento, juro por Dios, no era un perro, fue mucho peor. Cuando el bestia se volvió hacia mí, pensé que me atacaría, pero Arfa gritó: «Quédate donde está. Este es el guardián del infierno, el protector de la tumba. Necesitamos alejarlo para allanar el camino. No tengas miedo». El perro negro corrió hacia el garaje y desapareció. Estaba paralizado en la oscuridad, temblando, hasta que sentí una mano en mi hombro. Era Arfa, encendiendo la luz nuevamente. «Cálmate, soy yo. Ahora necesitamos expertos para cavar. Esta tumba, ella esconde una fortuna. El criado dijo al menos 20 millones de dólares aquí, al igual que el comienzo». El trabajador señaló una enorme piedra redonda en el piso. Solimao miró, analizado y respondió con una sonrisa: «Esta no es una tumba, es solo una piedra». «No hay problema, muchachos. El valor está en ella. Muéstremos tu fuerza». 5 hombres se acercaron, cavando hasta que la piedra estuvo completamente expuesta. Con el esfuerzo conjunto, lograron avanzar. Al verla fuera de lugar, ordenó Solimao: «Cada uno se remonta a lo que estaba haciendo. Estoy contento contigo». Los hombres se dispersaron, dejándonos solo a los 3 en la escena. Fue entonces cuando, Arfa tomó un trineo y un cincel y comenzó a romper la piedra con cuidado, soplo por golpe. La superficie se agrietó, revelando un espacio hueco. Se metió la mano dentro y retiró pequeñas estatuillas, algunos representaban cocineros, otros guardias, otros agricultores, varias figuras. «Estas son las estatuillas de los sirvientes», explicó Solimao.
Los antiguos egipcios los colocaron en las tumbas para ayudar a los muertos en su viaje hacia la eternidad. Están hechos de piedra caliza pintada, en marrón y beige. El más raro, más valioso. Si pertenecen a una familia desconocida, los precios disparan. No me importaba la historia. Lo que me interesó fue el valor. ¿Cuánto cuestan, Hamdi? ¿Y cómo sabremos si son raros? Solimao sonrió, quitándose su teléfono celular. Fotografió las 10 estatuillas y empeñó. Las imágenes para un contacto. Luego grabó un mensaje en inglés, habló varios idiomas con fluidez y lo envió. Minutos después, recibió una respuesta. Estas piezas valen $10 millones, anunció. Son muy buscados, especialmente en Europa. Solimao besó a las estatuillas, eufórica, mientras me sentía aliviado. Pero, Arfa interrumpió la celebración. Tenemos un problema. El comprador quiere las piezas mañana como máximo. Está en el Hotel Hilton Ramses en el centro de El Cairo, y viaja a Europa. ¿Cómo lo haremos? Hay bloqueos en las carreteras de Alto Egipto, y no podemos llevarlos en avión o automóvil sin llamar la atención. Pensé rápido. Déjalo conmigo. Llamé a mi esposa y le pedí que viniera solo en el avión de El Cairo, sin explicar por qué. Luego les revelé mi plan. Solimao me miró, sospechoso. Si nos traiciona, Hamdi nunca será encontrado. Y si nos informa, su familia pagará el precio. Asentí, sintiendo el peso de la amenaza. A la mañana siguiente llegó mi esposa. Llevaba un vestido campesino ancho, cubriéndose el cabello con chal, y llevaba una canasta con pollo, queso, pan y miel. La seguí como un taxi, mientras Solimao, Arfa y otro hombre nos observaron desde lejos, cada uno fingiendo no conocerse. En el tren, se sentó en un vagón por delante, acompañado por uno de los hombres de Solimao. Me quedé en el siguiente vagón, manteniendo la distancia. 12 horas después, llegamos a la estación Ramsés en El Cairo. Cuando fui a buscarla, ella había desaparecido. Enrollé la estación, los baños, las plataformas, nada. Los hombres de Solimao tampoco lo encontraron. El hombre con ella en el tren dijo que, poco antes de la llegada, desapareció sin un sendero. Solimao me arrastró a un baño público y cerró la puerta. ¿Qué hiciste, Hamdi? Si no lo encontramos, tu vida y la de tu familia están perdidas. Juré que no tenía idea de lo que había sucedido. Me dio 24 horas para resolver el problema o enfrentar las consecuencias. Desesperado, registré un informe de desaparición y busqué hospitales, morgues y calles cerca de la estación. Nada. Decidí volver a Luxor, esconderme y proteger a mis hijos. Pero en el 10º día, recibí una llamada. Mi esposa había sido encontrada en un hospital gravemente herido en El Cairo. Al llegar, fui detenido. Un vídeo nos mostró juntos cerca de la estación Ramsés. Acusado de asesinato, me juzgaron. Solo cuando dije toda la verdad, la tumba, las estatuillas, las amenazas, la situación era clara. Solimao y Arfa habían planeado todo para mantener las piezas y eliminar a los testigos. Pero quedaba una pregunta, ¿dónde estaban las estatuillas? Los escondimos en su vestido, confesó Hamdi. Barda llevaba una túnica apretada con bolsillos internos. Pusimos las piezas allí y cubrimos con otra túnica ancha. La canasta de alimentos era solo para distraer. Un plan inteligente, pero con un final trágico. Ahora Hamdi estaba frente a mí, pidiendo ayuda. Si te denuncio, mi familia será asesinada. Pero si no haces nada, seré ejecutado por un delito que no cometí. Lo miré, pensando en las sombras de esa historia. La verdad podría salvarte, o condenarte aún más. Todos los días, después de la medianoche, la vi. Tan pronto como cerró los ojos, su cuerpo apareció a través de la pared, cubierto con un líquido oscuro y grueso que goteaba como sangre, pero no era sangre. Era negro, viscoso, como si tuviera algo más que la muerte. Sus ojos, una vez claros, ahora eran 2 charcos de oscuridad profunda. Y luego llegaron los cambios, la boca se estiró, los dientes afilados y la lengua, una vez rosa, se convirtieron en un trozo de carne roja. Se acercó, agarrando mi ropa con las manos que ardían como brasas, y sentí su peso en mí, aplastándome las costillas,
pisando mi pecho hasta que falta el aire. Siempre fue así, el miedo me paralizaba. El sudor frío goteaba en la espalda y una voz me susurraba en mi oído, ya no era suya. Fue algo que lo habló, con un tono que no pertenecía a este mundo. Traté de girar la cara, pero no pude. Solo podía gritar, y el sonido murió en mi propia garganta. Hasta que de repente desapareció. Pero realmente no se fue. Estuve allí, flotando en los bordes de mi conciencia, como una sombra que se niega a disolverse. Fue así durante semanas. Hasta una noche, justo antes del amanecer, sentí algo rascándome la espalda con uñas largas y afiladas. Traté de darle la vuelta, ma. Ese mi cuerpo no respondió. Solo podía sentir esas garras desgarrando mi camisa, como si quisiera sacarme algo. El pánico explotó en mi pecho, y todo lo que obtuve fue vomitar al pequeño que tenía en el estómago, temblando como una sábana. Varda no me dejó en paz. Ni cuando me desperté ni cuando dormí. Su voz resonó en mi cabeza, repitiendo palabras que no tenían sentido, hasta que me vi llorar como una locura, sin control. Fue en este momento que Andy perdió su último hilo de dignidad. Se arrojó al suelo, agarrando mis piernas, el enormemente amortiguado contra la tela de mis pantalones. Por ella, me convertí en eso. Por ella, me hago estas cosas. Gritó, y sus palabras eran como cuchillos. No había forma de fingir indiferencia. Tuve que pararme, sostener sus hombros y balancearse con fuerza, tratando de calmarlo mientras mi propia voz temblaba. Andy, escucha. La verdad aparecerá. La verdad tiene que aparecer, porque de lo contrario Hatel quedará impune, ¿y Varda? Varda nunca descansará. Me miró con ojos rojos e hinchados. No entiendes. He tratado de suicidarme 2 veces. Mi vida ha terminado cuando ella murió. Y luego, como si se hubiera abierto una válvula, se contó todo, como los hombres de Hatel lo engañaron con la historia de Kavaga interesado en los artefactos, como descubrió la trampa cuando era tarde, mientras llevaba el cuerpo de Varda por la noche, sintiendo el peso de su traición con cada paso. De todos modos me iban a matar. Simplemente me usaron para deshacerme de él. Fueron unos días después de esa visita. Días en los que me senté en mi oficina, mirando el vídeo que mi hijo había editado, las imágenes de Andy golpeadas, los documentos falsificados, las pruebas establecidas contra él. Mi hijo, con su habilidad para manipular imágenes y audios, logró rastrear la verdadera cara detrás de la máscara, un hombre que estaba pasando por Andy en la noche del crimen, con la misma ropa, su misma forma de caminar. Era el enlace faltante. Pero el tiempo se estaba agotando. 2 días después, recibí una llamada del oficial de la prisión. Mañana, a las 7 de la mañana, la sentencia será ejecutada. El acusado Andy Rabii, conocido como Taun, está bajo su responsabilidad hasta entonces. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Ya no había espacio para dudarlo. Fui a internet, buscando algo, cualquier cosa, que podría darme una salida. Encontré un sitio de noticias sobre accidentes domésticos. Hubo la imagen de un joven asesinado en un accidente automovilístico, junto con su número de identificación nacional. Imprimí la imagen, memoricé los datos. Luego viajé a Alexandria, donde compré un chip de teléfono registrado en nombre de ese chico muerto. Pagué 1000 libras al vendedor para que no hiciera preguntas. De vuelta en El Cairo, envié el vídeo y los documentos al fiscal responsable del caso, utilizando el número falso. Luego destruí mi teléfono celular, arrojando las piezas al mar. Si alguien intentara rastrear el origen del mensaje, llegaría a un hombre muerto. A la mañana siguiente llegué a la prisión antes de las 6 de la mañana. Todo estaba listo, los soldados, la horca, la cubierta negra que cubriría la cara de Andy. Pero luego, la puerta se abrió con un choque. Un coronel de la policía se apresuró a un papel. «Detente la ejecución. Orden directa de la fiscalía». El oficial de la prisión trató de protestar, pero el coronel era implacable, el acusado es inocente. «Y tú», me señaló, lo sabía todo el tiempo. La última vez que vi a Andy todavía estaba en el cuello, los ojos muy abiertos de la incredulidad. Cuando el oficial leyó el documento que confirma la suspensión de la ejecución, se derrumbó en el piso, llorando como un niño. No pude evitar, sonreí. No para él, sino para Varda.
Tal vez ahora ella finalmente descansó. En los días siguientes, la verdad salió a la luz. El maestro Sulaiman Al-Anuti, el dueño de la tienda de antigüedades, fue arrestado. El joven del supermercado que también había ayudado en el plan. Toda la pandilla cayó, excepto Hatel, ya había huido del país. Hamdi, a su vez, tomó 2 años en prisión para el tráfico de artefactos y una gran multa. Pero se fue. Y en contra de todas las expectativas, se convirtió en una especie de celebridad. Los periódicos hablaron de él, los programas de televisión lo invitaron. Le dijo a su versión de los hechos, pero, como acordamos, nunca mencionó mi nombre. Un mes después de su liberación, sin embargo, me llamó. Necesito verte. Era reacio, pero terminamos encontrándonos en un estacionamiento. Nación vacía de un centro comercial por la noche. Llegó con una sonrisa que no llegó a los ojos. Tienes suerte, mi hermano. Y también una deuda para mí. Sacó su teléfono celular de su bolsillo y me mostró una foto, un artefacto dorado y parcialmente dañado. Esta es una de las que escondí la noche en que tomé barda. Cambié una réplica en el acto, y nadie me dio cuenta. Sus dedos temblaron. Lo venderé por $1 millón. La mitad es tuya. Es lo menos que mereces salvarme. Lo miré con disgusto. ¿Estás loco? Este es el robo de la herencia nacional. Si estás atrapado, volverás a prisión, y esta vez, no podré ayudarte. Se rió, un sonido seco y sin alegría. Ah, pero no me informarás. No después de todo lo que hice por ti. Su tono era una amenaza velada. Y si piensas en hacer esto, recuerda, sé dónde trabaja tu esposa. Sé dónde estudia tu hijo. Sentí que mi estómago giraba. Pero no lo dejé mostrar. Le devolví la sonrisa, con confianza que no sentía. Haz lo que quieras, Hamdi. Pero sepa una cosa, ya estás muerto por dentro. El dinero no traerá de vuelta a Barda. Ni siquiera borrarás lo que hiciste. Giré la espalda y las hojas, dejándolo atrás, con su codicia y vacío. No lo informé. No por miedo, sino porque aprender la lección más difícil, algunas batallas no valen la pena. Salvé a un inocente de la horca, pero no pude salvar a un hombre de sí mismo. Y en el fondo, no se arrepintió. Porque, al final, se salvó una vida. A pesar de que esta vida pertenecía a un hombre que ahora era una sombra de lo que ha sido. ¿El maletín murió, oh país? El maletín murió. El grito resonó en el pueblo de Luxor en diciembre de 2023, proveniente de la boca de un joven de Alto Egipto. Era extraño que tales noticias se extendieran tan rápido en tiempos completos de redes sociales e información instantánea. 2 muchachos comentaron mientras caminaban, era justo lo que faltaba, enterrándonos vivos con esta historia. Uno de ellos escupió en el piso. ¿125 años? ¿Quién mantendría tanto tiempo, sufriendo por lo que hizo? Nadie conoce los diseños de Dios. Pero la verdad es que, después del incidente en el Valle de Reis, ningún niño desapareció en la región. El segundo hombre no tenía respuesta a esto. Y en la casa de Santa, la vieja lavandera y su hija estaban antes del cuerpo sin vida de su mujer. Había muerto en su cama con una sonrisa en su rostro. La habitación era simple, casi pobre, con muebles que parecían haberse hecho en otra edad. En la cama, colgando cuidadosamente, había una pintura incompleta, el busto de una figura imponente, tan bien ejecutada que, incluso sin terminar, transmitía una belleza sobrenatural. La hija de la lavadora miró el tablero y luego a su madre. ¿Es eso lo que cortaste cuando eras pequeño? ¿Qué está pasando, madre? ¿Qué mundo somos? La anciana simplemente suspiró. Deja que los muertos descansen, hija. La quema con dignidad. Esta mujer no tiene a nadie más. La joven señaló la pintura. ¿Pero qué pasa con esto? Todos en el pueblo conocen esta historia. Dicen que tiene más de 100 años. La madre se acercó al cuerpo y levantó su brazo derecho muerto. En la palma de la mano, una antigua y profunda marca de quemaduras. Al verla, su hija ahogó un grito. La quemadura, es lo mismo que me dijiste. La anciana simplemente desvió el brazo de su hija y cubrió su cara muerta con una tela.
Suficiente. No me hagas revivirlo. Y luego, con manos temblorosas, envolvió la hoja alrededor del cuerpo, pero también trató de ocultar no solo la muerte, sino también los secretos que había llevado con ella. La anciana luego tiró de su hija del brazo firmemente, sacudiéndola mientras hablaba con una voz ronca de cansancio. Despierta, niña. No vine aquí por diversión. Esta mujer se fue, solo tiene lástima. No robe lo que no es el suyo. Tampoco la dejaré sufrir en la muerte. Cuando salieron de la modesta casa hacia la calle Poirenta de diciembre de 1923, su esposo, Aj Kamal, uno de los notables en el pueblo, ajustó al turbante y advirtió a su esposa: «Son solo unos días, esposa. Déjame cumplir con mi deber». La respuesta se secó, mientras ella giró un cofre para un chal bordado. En lugar de salir de este resfriado afilado, debería ayudar a ordenar el equipaje. Bugó, arrojando una moneda al suelo. Oxalá fue solo el frío, lo que me espera en el valle es peor que... Viento helado al que... Veilla encontró el chal y se lo entregó con un gesto repentino. «Hombre, ¿crees en estas historias que cuentan? Que los extranjeros que han abierto la tumba de Tutankamón muriendo una tras otra». Aj Kamal se involucró en la pieza de tela, sacudiendo la cabeza. «No son leyendas, mujeres. Desde que descubrieron que la tumba el año pasado, la maldición ha cosechado vidas. Ore para no cruzar el Nilo y comunicarse con nosotros». Su tono era serio, pero Veilla, terco, cambió el tema. Cuidado con las cadenas en río. El viento hoy es fuerte y la marea. Ya salía de la puerta cuando ambos se encontraron con su sobrina. Se detuvieron en el umbral, vestida con ropa de viaje. Veilla amplió sus ojos. «¿Qué estás haciendo así, niña?» La joven, Dalal, explicó con voz firme: «Mi tío prometió que podría ir con él en este viaje». Aj Kamal levantó las manos, exasperado. «¿Cuándo fue eso? Por el amor de Dios. Has estado cerca de mí durante años, y ahora eliges recordar». Aunque sabía que su sobrina no era un mentiroso, dudó. Después de todo, Dalal era huérfano, había perdido a sus padres en un accidente de bote cuando solo tenía 5 años, y desde entonces fue creado por él y Veilla. Ahora, a los 25 años, era una niña educada, de manera refinada, pero terca como una mula cuando quería algo. «Por el bien de mi padre, tío. Siempre soñó con llevarme al valle». Dalal rogó, sosteniendo su brazo. Veilla suspiró, se rindió. «Está bien, Aj Kamal». La niña juró a los muertos. Y así, contra su propia voluntad, se rindió, apoyándose en un bastón mientras murmuraba: «Todos los menos tú, Dalal. Este lugar no es para las mujeres». Pero ella insistió, y él sabía en secreto que su presencia podría ser útil. Después de todo, Dalal hablaba lenguas y tenía una mente ágil. Afuera, un carruaje tirado por caballos los esperaba. Subieron y el vehículo se fue hacia el Nilo, donde un bote los llevaría al otro banco. Al llegar, otro carruaje estaba esperando que los llevaran directamente al valle de Kins. En el camino, Aj Kamal le preguntó a su sobrina: «¿Al menos sabes por qué vamos?». Dalal respondió con seguridad: «Los periodistas extranjeros y egipcios documentarán el valle. Quieren escuchar que los notables de la región hablan sobre leyendas». Él sonrió, orgulloso de su visión. «Al menos no eres como estas chicas que solo saben cómo bordar, mi sobrina. Que haya la recompensa». El valle giró delante de ellos como una herida abierta en la tierra, un desfiladero irregular, rodeado de rocas áridas. Al oeste, la serpiente de Nilo; en el este, los templos de Karnak se alzaron, con sus colosales estatuas de los dioses, las mismas que estamparon los billetes del país. El cielo de diciembre era un campo de batalla entre la luz del sol y las nubes pesadas, mientras que el viento aullaba entre las piedras. Aj Kamal y Dalal se unieron al grupo de reporteros en el corazón del valle. Estaba buscando una cara conocida hasta que vio a su vecino Albardisi. «Salem, amigo mío», llamó. El hombre se sorprendió, y pronto reconoció su voz ronca: «Aj Kamal. ¿Por allá? ¿Qué haces aquí?». Antes de responder, un periodista inglés interrumpió en su lengua con un tono de desdén. Dalal entendió las palabras, algo como: «¿Qué sabe este anciano sobre este valle?». Y estaba a punto de replicar cuando una voz profunda y firme cortó el aire. Era un joven alto con piel oscura y ojos opacos de cobre.
Con un acento agudo, respondió en el extranjero en la misma lengua, mantenga su lengua, extraño. Dalal lo miró, fascinado. Kamal, al darse cuenta de la tensión, intervino, ¿cuál es el recuerdo que mantienes de este lugar, chico? El joven dudó, pero luego comenzó a hablar, citando periódicos famosos, claramente queriendo impresionar. Dalal tradujo todo con precisión, mejor hasta los intérpretes oficiales. Cuando entraron en la antecambulación de una tumba, Kamal le susurró a su sobrina. ¿Dónde está el que te defendió? Ella buscó con los ojos hasta que lo vio, solo, examinando los jeroglíficos con atención casi religiosa. Ahí, tío, dijo. Gracias. Se acercaron, y Kamal contó en voz alta, una tos forzada. El joven se volvió, intrigado. Dígale que estoy muy agradecida por lo que ella hizo por mí, dijo Kamal. Pero el niño lo interrumpió en árabe fluido, este ocupante no es mi compañero. La sorpresa estampada en sus caras. Dalal, cada vez más impresionado, preguntó, ¿eres Egipto como nosotros? Él respondió con orgullo, sí. Esta tierra, sí. ¿Y tú? El corazón de Dalal disparó. Era la primera vez que alguien la hizo sentir que, no es que se perdieran los pretendientes, pero ninguno la había movido así. Kamal, atento, notó todo, la firme postura del joven, la voz segura, la forma en que Dalal lo miraba. Se acercó. Soy Kamal al-Azawi, notable de esta región. El apretón de manos era firme. Y soy Aris, dijo el niño, sin revelar más. Un silencio empanado, cargado de posibilidades. Dalal lo rompió, presentando, soy Daavilla. Los ojos de Aris brillaban, y Kamal, aunque desilusionado al saber que era de El Cairo, debe tener 1000 chicas mejor, no perdió la esperanza cuando supe que Aris estaba viajando solo. Mi periódico me envía a misiones externas. Estoy apagado de la familia, explicó Aris. En ese momento, Kamal decidió, invitaría al joven a quedarse en su casa secundaria, que recibió invitados ilustres. Entonces podría verlo mejor y tal vez acercarse a el Daavilla. El destino teñirá el cabello, pensó, mientras el viento se podía entre las tumbas, como si se hicieran eco de las risas de faraones olvidadas. Cuando un hombre ofrece su hospitalidad, y hay una sincera bondad en ella, es una señal de que Dios lo guió para extender su mano. Pero cuando Kamal invitó a Aris, se negó con una firmeza que casi hizo que las lágrimas escapen de los ojos azules de Daavilla. La primera regla de ocultación nunca es actuar solo, hizo eco en su mente como advertencia. Mientras el comerciante insistió, con dulces palabras y gestos persuasivos, Aris miró a Daavilla. Cada característica de su rostro, cada parpadeo de sus ojos parecía rogarle que aceptara. Con un suspiro resignado, respondió con voz baja, está bien, Kamal. Aunque no sé cómo devolver esa amabilidad. Kamal luego sostuvo su brazo con una sonrisa y lo sacó del pasillo, acompañado por Daavilla, cuya presencia era como un faro en la oscuridad. En el camino, el comerciante trató de extraer más información sobre el extraño invitado, pero Aris seguía siendo evasiva, mientras que la joven observó cada movimiento con una admiración que bordeaba la devoción. Sus rastros, la piel oscura, los ojos profundos, la voz firme cargada de confianza inquebrantable, parecían diseñadas por un artista que conocía bien la esencia de Egipto. Cuando llegaron al Nilo, donde esperaron el barco que los llevara de regreso a la ciudad, Daavilla se volvió hacia Aris y dijo, con una sonrisa que iluminó la noche, nuestro país te deleitará. Es mucho más hermoso que El Cairo. Él la miró, intrigada, ¿quieres decir Luxor? Ella se rió, corrigiéndolo con dulzura, Luxor es el nombre de hoy. Antes, era Tebas. La frase resonó en la mente de Aris como un recordatorio, la ocultación requiere que siempre sepa lo que dices, y lo que haces. Kamal, al darse cuenta del momento de la vacilación, intervino con un tono protector, cuidado. Daavilla es mi sobrina, pero su educación va más allá de lo que cualquier mujer en esta región ha recibido. Le enseñé a leer, escribir, dominar historias y lenguas. Ella es la mujer joven más brillante en todo el campo. Aris no pudo evitar una mirada de admiración, tan intensa que hizo sonrojar a Daavilla. ¿Y quién podría ser más brillante que ella? Él respondió, con una sonrisa que hizo que el comerciante parpadee, complaciente. Cuando llegaron al otro banco,
un carruaje estaba esperando que los llevaran al pueblo. Los ojos curiosos de aquellos que los vieron pasar, desde los conductores hasta los sirvientes de la casa, no pasaron desapercibidos. Tan pronto como entraron en la habitación reservada para Kamal, su esposa, Behiya, no perdió el tiempo. ¿Qué es lo que trajiste, hombre? ¿Un periodista extranjero? ¿Y qué te dijiste que lo enviaras aquí? Kamal se sentó al borde de la cama y con un suspiro, comenzó a explicar, Behiya fue quien lo eligió. Bella. Es diferente. Después de informar los eventos, la mujer se cruzó de brazos, sospechoso. ¿Y qué sabes sobre este hombre para planificar todo esto? Kamal infló su pecho con orgullo, traté de descubrir algo en el camino, pero él es como un libro sellado. Solo sé que su nombre es Aris, que está aquí en el trabajo y que, aquí, tiene un descanso dramático. Es un hombre sin raíces. Mientras tanto, afuera, Aris y Behiya estaban esperando en el patio interno de la casa. El silencio entre ellos se llenó solo por el camino de las palmeras y el rincón distante de un pájaro nocturno. Este lugar es hermoso, dijo Aris, mirando a su alrededor, como si intenté memorizar cada detalle. Espero que te sientas aquí, y entre nosotros, respondió, bajando los ojos, avergonzados. Aris la observó con una mirada que fue más allá de la cortesía. Había algo en Behiya, su simplicidad, la curva de su sonrisa, la forma en que su cabello negro enmarcaba su rostro redondeado tan profundamente egipcio, que le hizo olvidar el peso de su misión por un momento. Cuando la emoción toca el corazón, la razón, si está nublada, los pasos dudan y las decisiones llegan tarde, advirtió en silencio. Se obligó a mirar hacia otro lado, concentrándose en el medio ambiente, mientras que una pregunta lo perseguía. ¿Dónde estaría Kamal ahora? El comerciante vino del corredor, con una sonrisa paterna. Aquí estoy, Aris, hijo mío. Su esposa lo siguió, extendiendo sus manos bienvenidas. Bienvenido, bienvenido. Encendiste nuestra casa, hijo mío. Soy Behiya, la tía de Behiya. Aris devolvió el gesto con un asentimiento cuando Kamal anunció, estará en la habitación de invitados arriba. Mañana, cuando la otra casa esté lista, puede mudarse allí. Behiya, sin embargo, notó algo en los ojos de Behiya, un brillo que no mentía. Esta chica se ha enamorado, pensó, mientras la niña distraída murmuraba, Behiya, ven a ayudarme con el almuerzo. Pero la niña parecía estar en otro mundo, como si Aris fuera el héroe de las historias que siempre había soñado. La que estaba segura, el mismo corazón golpeó el mismo ritmo que ella. En la cocina, mientras Behiya preparó los platos, comentó con su esposo, vea cómo lo mira. Esta chica no esconde nada. Kamal se echó a reír suavemente, ella tiene su corazón en el lugar correcto, pero, y aquí, su tono era grave. Quien lo conquista debería protegerlo. Porque si la emoción entra en conflicto con el deber, la emoción debe ser sacrificada. La frase golpeó a Aris como un golpe, haciéndolo temblar por un momento antes de que se recompensara. Puedo salir en cualquier momento para explorar la región si es necesario para mi informe, dijo, con una seguridad que no sentía. Kamal saludó, sí, pero solo después de mudarse a la otra casa. Allí, dejaré una llave y una tarjeta especial en el patio, para que pueda usarlo cuando lo necesite. Pero liñé un dedo, advirtiendo, no camines solo después del atardecer. Estos son un mes más frío y oscuro. ¿Quién no sabe que Kiak no conoce el invierno Egipto? Después de algunas palabras más sobre el pueblo y sus habitantes, Behiya anunció que el almuerzo estaba listo. Mientras sirvieran la comida, la mujer no pudo resistir. Dime, hijo mío, ¿cuántos años tienes? Porque si estás en una misión, tu vida no vale nada. La pregunta resonó en la mente de Aris como un presagio, pero él respondió con una sonrisa, me veo tan viejo. ¿Tía Behiya? Kamal se rió, señalando el cuchillo a Behiya, mi sobrina tiene 25 años. Pero tu mente es mayor que el tiempo. Aris miró a la joven, impresionó, esto es tan obvio como el sol, Kamal. Behiya, borroso, arregló los ojos en su plato, mientras que Kamal, después de un momento de silencio, le dijo a su esposa, si viera cómo Aris reaccionó hoy cuando hablamos sobre la salud de Kabaga, habría devorado al hombre. Behiya levantó las manos en súplica, que Dios nos libere de estos demonios. ¿Cuándo nos desharemos de ellos? Dios es capaz de todo, dijo Behiya, con una firmeza que sorprendió a todos.
Nuestra gente nunca se inclinó ante la ocupación. La historia lo demuestra. Si hubiera una cámara en ese momento, habría capturado la mirada de Arisadavilya, una mezcla de admiración, respeto y algo más profundo, que no podía nominarse. La mujer joven enrojecida miró hacia abajo mientras Kamal y Beilla intercambiaron un aspecto cómplice. Para romper la tensión, dijo el comerciante, juguetón, me gustaría creer en ti, mi hija. Pero ambos se ven mucho, ocupados mirándose el uno al otro. Davilla frunció el ceño, herido por la broma, pero Aris, sorprendentemente, vino en su defensa. No estarán aquí por más de 31 años. Los tres lo miraron, asombrado. El número, 19,754, fue la fecha exacta, en el calendario de la copta, que marcaría la partida de los británicos de Egipto. Revelando el futuro con anticipación trae paradojas peligrosas, recordó, apresurándose a corregir. Quiero decir. El optimismo de Davilla es contagioso, sin importar la realidad de dejar de lado. La vergüenza volvió a la cara de la joven cuando Beilla suspiró, que Dios bendiga a tu alma, hijo mío. Y, volviéndose hacia el esposo, agregó, vea, Kamal, a usted a quien no le gustó este wadi. Al ver la confusión en la cara de Aris, el comerciante explicó, ella se refiere al Valle de los Reyes. Hay quienes son malos que le pasan a los que lo visitan, como sucedió con los descubridores de la Tumbón Tumba el año pasado. Aris sintió su rostro endurecerse. Este es el más mínimo castigo para aquellos que profanan la dignidad de un faraón, dijo, con una franja fría que congeló el aire. Después de un silencio, recuperó la compostura y agregó, quiero decir, cosechan lo que sembraron. Fue una respuesta aceptable, como todo lo que dio cuando estaba enredado en sus propias palabras. El sujeto cambió, y después del té, la noche comenzó a bajar su capa sobre el pueblo. Uno por uno, fueron a sus habitaciones, dejando solo las lámparas encendidas, como estrellas unidas a la tierra. En ese silencio, Aris sintió un conflicto interno que no podía ignorar. Davilla había despertado algo en él, algo que ninguna misión había logrado sacudir. Mientras tanto, en su habitación, la joven tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a dibujar el perfil correcto de Aris. Aunque lo había visto solo unas horas antes, sus características fluían bajo sus dedos como si estuviera allí antes que ella. Cuando nació el día, Aris ya estaba en pie, caminando por el pueblo con un propósito, conocer cada entrada, cada salida, cada curva de los caminos. Luego fue al Valle de los Reyes, donde viajó por los senderos pero también buscó respuestas, pero también, una razón para quedarse. Todo el día pasó un ritmo tranquilo hasta que Aris regresó en bote, decidido a remar solo para medir la velocidad de la corriente y el viento. Luego regresó a la casa de Kamal, quien lo recibió en el sillón de entrada. Al notar el discreto brillo en los ojos de Aris, Kamal no pudo evitar una molestia, como podría un invitado suyo circular solo por el pueblo, a pie. Pero Aris lo tranquilizó, diciendo que no quería molestarlo o sentirse atrapado, especialmente después de que se fue pronto. Kamal, sin embargo, reveló que la otra casa, donde se quedaría, ya estaba preparada para recibirlo. Sin demora, fueron allí. Al llegar, Kamal le mostró cada esquina, cada objeto necesario, pero Aris de repente lo interrumpió. ¿Cuáles son estos lápices y este papel, Kamal? Preguntó, señalando los materiales sobre la mesa. Ah, ¿eso? Kamal respondió, sonriendo. Un regalo de Davilla, la hija de mi hermano. Ella quería que escribieras tus observaciones, héroe. Fue ella misma quien los eligió para ti. Una chica cercana, no olvides nada. Aris se limitaba a una sonrisa discreta sin responder, como de costumbre. Mientras tanto, en la casa de Kamal, Beilla entró en la habitación de Davilla sin previo aviso. La joven de repente se levantó, presionando una hoja de papel que parecía esconderse contra su pecho. ¿Por qué no me respondes, niña? Preguntó Beilla, avanzando hacia él. No es nada, tía Beilla, Davilla intentó disfrazarse. Solo un borrador, ni siquiera es bueno. Lo iba a desgarrar. Beilla se acercó y quitó con calma su sábana de sus manos. Davilla no pudo resistir. Al ver el dibujo, Beilla amplió sus ojos. «Pero eso, este es él», exclamó. «Exactamente como es». Davilla bajó la cabeza, avergonzada, mientras Beilla levantó el papel, admirando,
¿quién tiraría un dibujo tan hermoso? No, no es para desgarrar. Antes de que la niña protestara, Bailla agregó, ¿o no quieres que yo una de cobre yo una te vea primero? Davilla sostuvo su brazo, suplicante. Por el amor de Dios, tía, no diga nada a nadie, interés. Bailla puso el dibujo sobre la mesa y mantuvo a Davilla por el brazo firmemente. Tu tío lo sabe todo, hija mía. ¿Ustedes jóvenes piensan que somos viejos y distraídos? Davilla la miró, sorprendida, pero Bailla continuó, no se equivoquen, niña. No abrimos nuestra casa a nadie. Si su tío le permitió quedarse, es porque confía en él. De lo contrario, este hombre ni siquiera habría pisado nuestra tierra. Lo creamos con la mejor educación, le dimos libertad para decidir, porque confiamos en su cabeza iluminada. Pero siento que... Davilla dudó. Parece perdido, tía. Confundido. Pero, por supuesto, proviene de una buena familia, es noble, bien educado. Suspiró. Solo tengo miedo de terminar su misión y regresar a Egipto. Bailla sostuvo sus manos, sacándola de la habitación. ¿Volver a dónde, niña? Si viste sus ojos anoche, brillando y... Nada que verte en la mesa, no diría eso. ¿Y quién, además de él, te merecería? Señaló el cielo. Que Dios se una a usted mañana, si no mañana, será pronto. Incluso sin que yo tenga regalos o que lea el futuro, esta semilla brotará. El resto del día siguió como los anteriores. Aris fue a la casa de Kamal para el almuerzo y la cena, y, como un hábito, todos se reunieron. Cuando llegó la hora de la oración de la tarde, regresó a la segunda casa. Davilla quitó su habitación, pero excepcionalmente Kamal y Bailla seguían hablando un poco más. ¿Entonces, Kamal? Preguntó Bailla. ¿Qué opinas de este joven? Por lo que vi, es una buena familia, respondió Kamal. No se nota ningún defecto. Hizo una pausa. ¿Pero quieres decir algo más? No, no. Bailla sonrió. Cuando le pregunto a Davilla sobre él, siento que hay algo. Cada vez que menciono su nombre, ella ilumina. Si le gusta, ¿por qué no hablas? Quizás todavía estás viendo nuestras costumbres, reflexionó Kamal. O tal vez, estoy esperando el momento adecuado. La vio ayer, dijo Bailla. ¿Y ella, para él? Pero lo estamos estudiando mientras él también nos analiza. A la niña le gusta, Kamal. Lo sabes. Y yo, admitió Kamal, hago todo esto porque estoy seguro de que él también le gusta. Ahora, ¿qué hacer? Suspiró. Esperemos un rato. No sirve de nada apresurarse. No creíamos que el nudo en su corazón fuera ignorado y aquí, apareció una luz. Después de la oración, se sumergieron en un sueño profundo. Davilla, sin embargo, no podía dormir. Encendiendo la cama, los pensamientos la consumieron, ¿le gusto como me gusta? Cada aspecto, cada gesto parecía confirmar, pero, ¿por qué no hablas? Incapaz de soportar la tormenta de dudas, se levantó, tomó su pesado chal y se metió en él antes de trepar la terraza. El aire era abrasador, pero aquellos que aman no sienten el calor. Con su soñador y artista soul, Davilla miró mucho tiempo al cielo. De repente escuchó el sonido de una puerta. ¿Quién saldría en este momento? Su corazón casi dejó de ver a Aris, se detuvo frente a la casa, mirando a todas partes antes de caminar rápidamente hacia el río. ¿Qué te lleva allí ahora? La noche aún no se había asentado, pero la mayoría de las personas ya estaban recolectadas, protegiéndose del calor sofocante. Esperó, sin saber cuánto tiempo, hasta que el frío de la duda superó el calor de la pasión. Decidió bajar y dormir. Mañana le preguntaré, pensó. Pero no sabía que el amanecer traería un día como cualquier otro. El segundo día, un ruido violento en la puerta despertó al Kamal. Kamal. Abra, Kamal. Se levantó y se abrió. El sol apenas nació cuando Salem, jadeando, anunció. Una tragedia, Kamal. Encontraron a un niño muerto en el valle. Los ojos de Kamal se abrieron. ¿Un niño? ¿De quién? Desde un pueblo vecino. Desapareció anoche. Los padres dieron vueltas al mundo a buscarlo.
Después de mucha búsqueda, decidieron cruzar al otro lado del río. Y allí, lo encontraron muerto en el medio del valle, con un círculo de brasas eliminadas. En este punto, toda la casa ya estaba despierta, sorprendida por las noticias. El único que sintió sus piernas debilitadas fue Daavilla. No, no puede ser, no lo que estoy pensando. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Fue entonces cuando vio a Aris hablando con su tío en la puerta. Tan pronto como lo vio, Kamal le dijo con urgencia. Ven conmigo, el profesor Aris. Hay una gran tragedia en el valle. Cuando llegaron, la policía ya estaba en todas partes. Aris vio la escena, un niño de no más de 10 años, acostado en el piso, con marcas de un círculo de fuego. Se sabía que el niño había desaparecido a altas horas de la noche y que la causa de la muerte había sido un corte profundo en la muñeca, donde había perdido casi toda la sangre. No hubo signos de lucha ni ninguna otra lesión. ¿Cómo cruzó el río solo? Pidió Aris al oficial. Los niños de esta edad ni siquiera pueden caminar por la noche, respondió el policía. El niño jugó con otros niños cerca del Nilo. Dijeron que alguien lo llamó y él fue después. Una mujer joven. Aris no se dio cuenta cuando sus manos apretaban la bolsa que llevaba, pero el oficial no notó su gesto ni su distracción. Continuado. Probablemente fue ella quien lo llevó aquí. Los niños regresaron a casa, al darse cuenta de que no lo era, sus padres comenzaron a buscarlo. Cuando no lo encontraron, cruzaron el río. Para buscar al otro banco si se había ahogado. Pero cuando llegaron aquí, encontraron esto. Después de que el oficial terminó, todos guardaron silencio. Aris y Kamal pasaron todo el día en la escena hasta que regresaron a la casa, donde Bailla y Daavilla estaban ansiosos por ellos. «¡Que Dios se vengue de quien hizo esto!», exclamó Bailla para verlos. Aris miró a Daavilla de una mirada. A la hora del almuerzo, se disculpó, diciendo que necesitaba escribir informes sobre lo que sucedió antes de que la luz del día fuera. Luego anunció que treparía a la terraza para observar la puesta de sol. Daavilla capturó el mensaje. Cuando llegó el momento, lo excusó a Bailla para respirar un poco, pero Kamal la evitó. ¿Quién te dejará ir solo allí, niña? Bailla, comprensión, intervino. ¿Y qué pasa, hombre? No lo está sosteniendo. Déjala ir. Tan pronto como Daavilla subió, Bailla murmuró a Kamal. No veo ningún daño en eso. Tal vez solo quiere hablar con ella. Déjalo aflojar su lengua. Al llegar a la terraza, Daavilla encontró a Aris ya allí, con ella de regreso a ella. Cuando la volvió, él sonrió. Alegra que hayas venido. Pensé que no me había dado cuenta de lo combinado. Por supuesto que me di cuenta, dijo, aunque su rostro mostró algo diferente. Aris notó su expresión. ¿Hay algo mal? Quería preguntar sobre su noche, sobre cuándo había regresado, pero todo lo que pudo decir era: estoy triste por el niño que murió. Aris suspiró, mirando el horizonte. ¿Quién lo hizo pagará? Cerciorarse. Daavilla lo miró incrédulo. Pero una mujer sola. No puedo creer que una anciana lo haga todo. Ciertamente tenía cómplices. No era ella, murmuró Aris, más para sí mismo que para Daavilla. No era la bolsa. Se detuvo, como si se diera cuenta de que había dicho algo que no debería. Daavilla sintió un escalofrío. ¿Qué sabe él? Aris siempre ha sido un hombre sospechoso por naturaleza, interpretando cada detalle a su manera. Pero, ¿es posible que él, el primer hombre en despertar tan profundos sentimientos en Daavilla, estuviera involucrado en algo tan oscuro? Incluso antes de preguntarse cómo sus sospechas habían surgido tan rápido, debe entenderse que Daavilla creció huérfana y ha pasado la mayor parte de su formación entre libros y novelas. Aprendió a pensar como las heroínas de la historia, transformaron la más mínima indicación en una narrativa compleja en su mente. No fue un fracaso del razonamiento, sino una tendencia natural, como la de un escritor que ve el mundo a través de la lente de la ficción, cada palabra, cada gesto, podría convertirse en una trama. Y junto con esta característica, estaba el misterio que llevaba a Aris, alimentando aún más sus dudas. Él, a su vez, nunca imaginaría que Daavilla podría sospechar de él.
Después de todo, no sabía que lo vio por la noche. Interpretó su desconcertante como un reflejo de la confusión emocional entre ellos, esos sentimientos que aún no habían encontrado palabras. Fue entonces cuando, de repente, la confrontó. «Telme, Davilla, quien ama no perdona si se traiciona en nombre de un bien mayor». «Mírame». Ella miró sus golpes, respondiendo con una firmeza que lo sorprendió. Hay secretos cuyas consecuencias no podemos ignorar, especialmente cuando nacen de la traición, o de las mentiras. Aris se retiró, aturdido por el cambio en su tono. ¿Cómo había estado en esa conclusión? ¿Y por qué estaba allí, sin equipaje, como si hubiera aparecido de la nada? La mentira es la raíz de todos los males, continuó, tratando de ganar tiempo. ¿Pero cómo viniste aquí sin cambiar de ropa? Davilla se dio cuenta de su vacilación y sabía que intentaba esconder algo. Después de todo, ella lo vio la noche anterior, y ahora, con la noticia de la muerte de otro niño en el valle, las piezas parecían encajar. Pero antes de que pudiera interrogarlo, Aris se alejó, bajó las escaleras a toda prisa. Se quedó atrás, su rostro marcado por la preocupación, negándose a hablar con cualquiera. Era imposible que todo fuera una coincidencia. Un periodista como no saldría por la noche sin ninguna razón, pero ¿qué demostró que era periodista? Ni siquiera había mencionado su paradero la noche anterior, ni el nombre del periódico en el que trabajaba. Sus respuestas evasivas solo aumentaron las dudas. Davilla se preguntó para confirmar lo que ya temía, que estaba involucrado. La frustración y el cansancio la dominaron, y se quedó dormida con lágrimas corriendo por su rostro sin siquiera cenar. Aris tampoco apareció. Esa noche, Kamal y su esposa concluyeron que la tensión entre los dos todavía tenía espacio para resolver. Incluso pensaron que la distancia momentánea podría ser útil para cada uno para reflexionar sobre sus sentimientos. Pero al día siguiente trajo noticias que sacudieron a todos: otra víctima, un niño de un pueblo vecino, encontrado con la sangre drenada en el lecho del valle. No había pistas, ni signos de lucha. La falta de policía, común en regiones lejos de la capital, evitó que el sitio fuera aislado o una investigación rigurosa. La única acción posible era eliminar el cuerpo e ir a la siguiente aldea, donde los pocos agentes disponibles intentaron sin éxito cosechar testimonios. Siempre alcanzaban la misma información: una anciana con cabello blanco había llamado al niño a jugar, y luego había desaparecido. Ese día la familia se reunió en silencio en la casa de Kamal. El estado de ánimo era pesado, cargado de temor de que nadie se atreviera a nombrar. Fue entonces cuando Aris anunció, sin previo aviso: «Decidí volver a El Cairo en los próximos días, si Dios quiere». El choque estampado en la cara de Kamal y Bahía. Antes de que pudieran reaccionar, Davilla se quedó abruptamente de la mesa y fue a su habitación. Kamal, preocupado, trató de retenerlo. «Quédate unos días más, hijo mío». «¿Al menos hasta?» «Lo siento, Kamal», cortó Aris, con un tono que no dejó espacio para discusión. «Necesito llevar la noticia de estos crímenes al periódico en El Cairo». Bahía, entonces, lanzado con amargura. «¿Y Davilla? ¿Qué será el suyo?» Aris la miró, sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Kamal intervino, molesto. «Bahía, ¿qué es?» Pero la mujer ya se había levantado, siguiendo los pasos de su hija. Cuando la puerta del dormitorio se cerró detrás de ellos, Aris lo excusó, agradeciendo la hospitalidad, y se fue sin esperar una respuesta. Al anochecer, trepó a la terraza y encontró a Davilla allí, inmovible, observando el sol ponerse las nubes de diciembre. Sus ojos estaban rojos por llorar tanto. Cuando lo vio, las lágrimas volvieron a caer, y algo en su mirada rompió algo dentro de él. «¿Davilla?» Su voz falló. «¿Por qué apareciste en mi vida? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué usaste mi debilidad contra mí?» Ella lo miró con firmeza, a pesar de sus lágrimas. «Lo sé todo, Aris. Te vi salir anoche. Y hoy, cuando escuché sobre la muerte del niño, entendí. Estás involucrado en estos asesinatos, o al menos sabes quién eres responsable». Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su corazón gritó para negar, pero su mente sabía que cualquier explicación sería insuficiente. ¿Cómo podría ella,
con su fértil imaginación, aceptar una verdad que él incluso entendió. Son solo delirios, Davilla, intentó desesperado. Juro que no tengo nada que ver con eso. Ella lo miró, sus ojos azules fijos en sus labios, como si hubiera buscado una confesión allí. Aris no pudo resistir. Se acercó, tomado por una emoción que lo consumió. Juro por mi vida que te amo. Davilla lo miró, y a pesar de las lágrimas, había un brillo de afecto en su mirada. Yo también te amo. Pero, ¿qué es esta verdad que escondes de mí y de mi familia desde que llegó? Revelar secretos es un crimen castigado con una deshonra eterna, con la muerte sin piedad. Esas palabras resonaron como una alarma en tu mente. Aris, cuyo rostro había sido hasta ahora un faro de seguridad en los ojos de Davilla, sintió que el peso de la noche caía sobre ellos. Después de un largo silencio, susurró. Lo sabrás en el momento adecuado. Solo le pido que cuando llegue este momento, créeme y mantenga este secreto. Puedo llevarlo por 100 años si es necesario. Pero dame paz, Davilla. Calma mi corazón. Estaba a punto de responder cuando él, en un empuje, retrocedió. Davilla sintió el golpe de esa vacilación, pero algo en su corazón le dijo que era sincero, aunque no tenía evidencia. Antes de que él pudiera insistir, Aris descendió las escaleras, dejándola sola con sus pensamientos. Dentro de él, se desarrolló una feroz batalla, decir la verdad a Davilla o continuar en silencio con su misión. Al final, decidió que ella merecía saber. Tomó papel y pluma y comenzó a escribir, vertiendo las páginas todo lo que nunca podría decir en voz alta. Cuando terminó, mantuvo la carta en su bolsillo y salió de la casa. Afuera, escuchó hablar, un niño había desaparecido en el pueblo. Sin dudarlo, corrió hacia el río. Davilla, desde su ventana, lo vio irse y se sintió traicionado. Él le había hecho creer en sus palabras, pero ahora huyó de nuevo. Esta vez, sin embargo, no se quedaría atrás. Desde las heroínas de las novelas que devoró, se vistió rápidamente, tomó su lámpara de aceite y se subió a Carilla, el pequeño vagón local que seguía sus pistas. Alguien que busca al niño la vio pasar y comentó, incrédula. ¿No es Davilla, la hija de Aj Kamal, que hace solo en un Carilla, corriendo así? Parece poseído. Las palabras se extienden como fuego en paja seca. Cuando Aris llegó al margen del valle, viajó la distancia entre la tierra y el lecho seco con una velocidad sobrehumana. Al llegar, se encontró con una escena aterradora, una anciana de blanca, vestida de negro, estaba al lado de una piedra alta antes de un círculo de fuego donde yacía el niño, inconsciente. Finalmente te encontré, maldito, gruñó Aris, avanzando. La anciana lo miró con furia mientras sus ojos se tintinaban de un rojo siniestro. Necesito seguir siendo joven. Necesito ser eterno. En este punto, Davilla alcanzó el margen opuesto. Lo que la vio paralizado, cientos de barcos en el Nilo, llevando personas con antorchas, avanzaban hacia la tierra. Sorprendido, corrió hacia Vale dos Reis, donde una escena aún más surrealista la estaba esperando. Aris sostenía una cadena de hierro con un aro al final, donde el viejo luchó, emitiendo sonidos guturales. Pero lo que más sorprendió fue su transformación, sus túnicas habían cambiado, recordando la armadura de los soldados faraónicos que solo convirtió en pinturas en las sienes. Por un momento, el tiempo se detuvo. Entonces Aris la miró con urgencia. No hay tiempo para explicaciones. El niño se salva. Tebas está a salvo ahora, Davilla. Ella lo miró, atónito, tratando de absorber cualquier palabra de esos eventos. Extendió la mano, entregándole un papel. El secreto, Davilla. Manténgalo. Ella tomó la hoja, incapaz de hablar. Y luego, mira. Una tormenta de rayos y truenos comenzó a formarse alrededor de Aris, como si el propio cielo se retorciera con la fuerza de su presencia. Incluso bajo el accidente ensordecedor, Davilla escuchó su voz, clara y cargada de una emoción que nunca había sentido en nadie. Te amo, Davilla. Te amo como el universo no pudo describir. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció delante de ella, llevando consigo el peso de sus palabras y el misterio de su existencia. Davilla estaba paralizada, la piel oscurecida por el hollín de la noche, los dedos temblorosos que aún mantienen el papel que le había dado. Sin pensar,
Abrió el mensaje y comenzó a leer, mientras que la letra parecía bailar antes de sus ojos eclipsados. Mi princesa, Davilla. Todo el cosmos, con sus elementos e infinito, no podría medir un grano de arena del amor que siento por ti. Has iluminado mi camino con tu luz, y tu presencia calmó la tormenta dentro de mí. Desearía, más que nada, permanecer a tu lado para siempre. Pero soy un soldado, y el soldado ni siquiera tiene su propia alma. Todo lo que ha pertenecido al deber. El rey me ordenó purificar la tierra de Tebas de una maldita bruja que, durante siglos, robó la paz del valle. Sería suficiente encarcelarla para que mi misión se cumpla. Pero cuando tus ojos encontraron los míos, cuando tu dulzura invadió mi armadura de hielo, ya no sabía qué hacer. Al final, sucumbí al Call of Duty, al deber siempre precede al corazón. No culpo si no crees en una palabra de lo que escribo. Este es el secreto que prometí revelar, rompiendo por primera vez todo lo que aprendí sobre ser un guerrero. No importa si no puedes conservarlo durante 100 años, como te pregunté. Tebas está a salvo ahora, y eso es lo que importa. Davilla leyó las palabras 1 o 2 veces, mientras el viento aullaba a su alrededor. Era imposible absorber todo eso en tan poco tiempo, bajo la luz temblorosa de las llamas ardientes. Pero ella absorbió. Se absorbe con el corazón, con la responsabilidad de aquellos que tienen una carga más grande que ellos mismos. Luego, como movido por un instinto ancestral, corrió hacia la hoguera que se borró, amasó la carta entre sus dedos y la presionó contra las brasas. El dolor quemó su palma, pero no se soltó. Mantuvo la mano cerrada, manteniendo dentro de ella el último rastro del calor de esos papeles, hasta que no queda nada más que cenizas. Un grito escapó de sus labios, no de agonía, sino de determinación, y la marca de quemaduras estaría grabada en su piel como tú. Sello eterno. Fue entonces cuando llegaron los aldeanos. Vieron a Davilla por las brasas, la mano aún cerrada sobre lo que quedaba de la carta. Los ojos brillaban con una intensidad que no coincidía con la escena. Uno de ellos exclamó, asustado. Ella está sosteniendo fuego con sus propias manos, es como un dolor. Pero Davilla sintió. Sintió el peso de su elección. Sintió la satisfacción de haber protegido el secreto de Aris, el único hombre que había amado y que, en contra de todas las probabilidades, la había amado. Sintió la amarga alegría de saber que al borrar cualquier rastro de él, había cumplido su última voluntad. Lo que sucedió más tarde se dividió entre leyendas. Algunos juraron que ella era la criatura que secuestró a los niños, otros, que una vieja magia la protegía, porque nadie vio cuando actuó. Incluso el niño Aris había negado que la vieja bruja que lo había tomado se pareciera a su esposa por el fuego. Davilla, sin embargo, nunca dijo una palabra. Ni cuando la condujeron a la aldea curativa, ni cuando lo examinaron en busca de respuestas. No había explicación como podía dar. Y así, después de esa noche, los secuestros cesaron por completo. El valle volvió a dormir en paz. Para muchos, esta era suficiente prueba de que Davilla era el culpable, Santa, la bruja. Ella aceptó el título, en silencio, durante 100 años. No por sí mismo, sino para él. Por Aris. Porque un siglo de silencio era un pequeño precio por el amor que, por primera vez, había tocado su vida. ¿Cómo vivieron esos cientos de años? No importa. Lo que importa es que cuando murió, ya no había la mala bruja que robó hijos, sino una anciana cuya sonrisa, en el último aliento, reveló un secreto mantenido por una eternidad. No era el cruel Santa de las historias. Era Davilla. La princesa del guardián. La mujer que amaba a un soldado de tiempo.